Hola a todas y a todos. Mi nombre es Julio César Pérez San Salvador. Soy miembro del programa Investigadoras e Investigadores por México, antes conocido como Cátedras CONACYT, y les voy a platicar un poco sobre uno de los proyectos que nos encontramos desarrollando en la institución a la que me encuentro comisionado, que es el INAHUE. Este proyecto se desarrolla en colaboración de algunos investigadores que se encuentran en este instituto. Bueno, antes de platicarles sobre mi proyecto, déjenme comentarles algo sobre el INAHOE. El INAHOE es un centro público de investigación CONACYT que cuenta con varios posgrados, tanto maestrías como doctorado, y esto va dirigido hacia las personas que tengan la inquietud de realizar un posgrado en el INAHOE, que si ustedes entran en estos posgrados, es probable que puedan obtener una beca CONACYT, dado que todos estos se encuentran acreditados en el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Bueno, después de ese anuncio, ahora sí retomo mi plática, que se titula El efecto de estrategias de pacificación del tránsito vehicular en la emisión de contaminantes. Primeramente les voy a hablar sobre los contaminantes en el aire, los contaminantes generados por el tránsito vehicular, y lo que son las estrategias de pacificación del tránsito vehicular, cómo se vinculan estos elementos para plantear una pregunta de investigación. Le voy a platicar sobre cómo modelamos el tránsito vehicular y las emisiones del tránsito vehicular, las simulaciones que generamos, resultados y las conclusiones de este trabajo. Comenzamos con los contaminantes y bueno, les comento que el efecto de estos contaminantes en el aire, de acuerdo a la OMS, en el año 2016, nos dijo que alrededor de 249.000 muertes se dieron en las Américas debido a la contaminación del aire exterior. Y esto se da porque una buena parte de la población se encuentra localizadas cerca de carreteras o recintos industriales que están expuestos a altos niveles de contaminación ambiental exterior. De hecho, la contaminación en el aire es uno de los principales riesgos ambientales para la salud en América Latina, puesto que alrededor de 150 millones de personas pues viven en ciudades que exceden las guías de calidad del aire propuestas por la OMS. Y bueno, ¿cómo se relaciona esta contaminación o cuál es el efecto, la generación de contaminantes por el tránsito vehicular? Ustedes saben que pues los vehículos generan varios tipos de contaminantes, entre ellos el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los componentes orgánicos volátiles y las partículas de materia contaminante. En esta plática me voy a enfocar solamente a lo que son las partículas de materia contaminante. ¿Y qué son estas partículas? Muy conocidas como las PM10 o PM2.5. En esta figura les estoy mostrando este elemento que ven ustedes de color gris, representa un cabello que tiene un grosor de alrededor de 50-70 micras, y las partículas de las que les estoy hablando, las PM10, son más o menos de este tamañito como se ven estas bolitas de color azul. Y hay otras partículas mucho más pequeñas que son las PM2.5, como ustedes pueden observar, pues cubren en buena parte lo que son las partículas del tamaño PM10. Esas son las partículas que nos interesa estudiar en este trabajo. ¿Por qué? Porque pues tienen efectos en la salud tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo pues son las enfermedades respiratorias, dolores de cabeza, inflamación de la nariz y ojos, pero a largo plazo pues pueden generar efectos en la salud como problemas cardiovasculares, problemas en las vías respiratorias, incluso pueden llegar a generar cáncer de pulmón. Por eso la importancia del estudio de estos contaminantes. ¿Qué son las estrategias de pacificación del tránsito vehicular? Bueno, estos son estos elementos que intentan reducir el volumen y la velocidad del tránsito en secciones o zonas de una ciudad. Seguramente ustedes han visto, ya sea en su colonia, en su ciudad, este tipo de estrategias implementadas, que son desde los simples cruces peatonales, lo que son las ciclovías, estos elementos para poder cruzar, para que ayuden a cruzar a los peatones, los topes o las zonas que son exclusivas para estacionarse. Otros ejemplos, como les decía, es la reducción de carriles que ayudan a reducir el volumen de vehículos que se encuentran en una avenida, o los topes también son de hecho una de las estrategias de pacificación de tránsito vehicular muy conocida. Y bueno, ya que les expliqué sobre estos elementos, aquí planteo la pregunta de investigación que lleva o que dirige este trabajo.
y es la siguiente: es cómo impactan las estrategias de pacificación del tránsito vehicular en la emisión de contaminantes, pero específicamente lo que nos interesa estudiar en este caso son los topes en la generación de partículas de materia contaminante. Bueno, lo que queremos nosotros saber es, bueno, cuál de estos escenarios se da cuando se existe esta relación entre las estrategias de pacificación del tránsito y los vehículos en la generación de contaminantes. Queremos saber si la suma de estos elementos no tiene efectos en la generación de partículas contaminantes, o si es que se genera un incremento en el número de partículas contaminantes, o probablemente a lo mejor los topes ayudan a reducir la generación de contaminantes. Eso es lo que nosotros queremos saber con esta investigación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros tomamos un modelo matemático, un modelo computacional también, que lleva un conjunto de reglas. Ahorita les voy a platicar cómo es que hacemos esta representación de nuestros agentes. Nosotros identificamos 3 agentes para hacer nuestro estudio, que son los vehículos, los topes, las estrategias de pacificación vehicular y el contaminante que nos interesa, que son las partículas PM. Cada uno de estos agentes nosotros tenemos diferentes características. Por ejemplo, para los vehículos puede ser con diferente velocidad, tamaño, tipo de combustión, e incluso generar diferentes tipos de contaminantes. Los topes pueden estar en diferentes posiciones de una carretera, pueden ser más altos, más bajos y de diferentes longitudes. Y para lo que son los elementos contaminantes, pues tienen características como velocidad, pues pueden desplazarse, y la densidad. Comenzamos con lo que son los vehículos, cómo vamos a modelar el movimiento de estos vehículos a lo largo de una calle. O tomamos un modelo conocido que es el modelo de Nash, que por cuestiones de tiempo, simplemente este modelo toma 4 reglas, que la primera de ellas está relacionado con la aceleración de los vehículos mientras no se exceda el límite de velocidad permitido. Hay una regla que nos indica que hay que detenernos cuando hay un vehículo enfrente de nosotros. Hay un paso aleatorio que intenta capturar las diferentes habilidades de los conductores y la actualización en la posición de nuestros vehículos. Aquí arriba hay una representación de una calle con varios cuadritos y los vehículos que se mueven a lo largo de esta calle siguiendo estas reglas. Conforme no haya vehículos adelante que obstruyan el movimiento de estos, pues se van a desplazar a la velocidad máxima, que está definida por el número de casillas que pueden avanzar en un paso de simulación. Entonces, tomando ese modelo, aquí lo que les represento es un ejemplo de la simulación, donde en esta fila que les estoy indicando, tenemos la configuración inicial, es decir, tenemos 4 vehículos en una calle, y conforme avanzamos en el tiempo o vamos haciendo la simulación, estos vehículos se mueven a lo largo de esta carretera. Por ejemplo, este vehículo verde avanza un espacio porque en el paso anterior se encontraba este vehículo naranja obstruyendo. Este vehículo anaranjado pues sí puede avanzar 2 casillas, que de hecho es la velocidad máxima que se las indico acá. Este vehículo gris no puede avanzar en el siguiente paso de simulación, por eso se queda en la misma casilla, y este otro vehículo azul puede avanzar las 2 casillas dadas por la velocidad máxima. Entonces, conforme nos desplazamos en este eje, que es el eje que nos va a representar el tiempo, podemos ver cómo estos vehículos se mueven a lo largo de la carretera. Y observen cómo se identifican estos patrones, estas líneas que genera el vehículo color verde, este otro de color azul. Y eso es interesante porque al momento de hacer ya una simulación con una configuración mucho más representativa de un escenario real, tenemos estas gráficas donde normalmente en la parte de arriba tenemos cada uno de estos renglones. Un renglón nos representa una configuración en un elemento en el tiempo, y estos puntitos negros nos representan los vehículos que se mueven a lo largo de la carretera. Entonces observen cómo conforme nosotros nos desplazamos en el tiempo, en este eje hacia abajo, los puntitos pareciera que se mueven hacia la derecha, y por eso tenemos estos patrones. ¿Ok? Yo aquí les presento la configuración de este diagrama espacio-temporal, donde tenemos una velocidad máxima de 4 espacios para cada uno de estos vehículos, y la longitud de nuestra carretera es de 1000 espacios. Otro diagrama espacio-temporal con una configuración diferente, tenemos nuevamente una velocidad máxima de 4
y 1000 espacios, que es la configuración de nuestra carretera. Aquí hay un elemento importante que es el valor de Rho, que se refiere a la densidad o relacionado con la cantidad de vehículos en nuestra simulación. Observen que al aumentar la densidad de vehículos, obtenemos estos patrones, estas franjas de color negro, que lo que nos dicen de manera práctica es que los vehículos, al no poder avanzar, se quedan detenidos y por eso se generan estos bloquecitos, estas franjas de color negro. Se quedan detenidos en el espacio. Ok, entonces ya les platiqué sobre cómo vamos a representar nuestros vehículos. Ahora les voy a platicar sobre cómo introducimos a este modelo estas estrategias de clasificación vehicular, los topes. Entonces, lo que hacemos es que del modelo Nash, de las 4 reglas que les hablé anteriormente, lo que hacemos es que vamos a modificar una de esas 4 reglas, que es la relacionada con la desaceleración, de manera que al momento de introducir un tope en nuestro sistema, los vehículos que se acerquen a ese tope van a reducir la velocidad y, como es natural, van a pasar ese tope, van a pasar por encima de ese tope a la velocidad mínima, que en este caso sería la velocidad de 1, que es lo que generalmente hacemos cuando pasamos por encima de un tope. Nos detenemos, pasamos despacio y después volvemos a acelerar. Entonces esto es lo que este cambio, esta modificación en la segunda regla del modelo Nash está representada. Y aquí les presento un diagrama espacio-temporal donde ya introducimos lo que es esa regla que modifica la segunda del modelo de Nash. E introducimos un tope a la mitad. Observen cómo aquí de hecho se observa cuando estos puntitos negros llegan a la mitad de este escenario, se detienen, que tienen que reducir la velocidad para poder pasar el tope, y eso genera que los vehículos que vienen por detrás se vayan deteniendo y se hacen estas colas de aglomeraciones de los vehículos. De hecho, aquí está la configuración. Seguimos con la misma velocidad, la densidad en nuestro escenario y la introducción de un tope en la posición 750, que es exactamente la mitad de este escenario. Aquí les muestro cómo es que con estos modelos podemos jugar y tener diferentes configuraciones. Podemos aquí, por ejemplo, introducir 3 topes y observen cómo cuando los vehículos llegan a la posición en donde se encuentran esos topes, se detienen, reducen la velocidad, pasan por encima del tope a la velocidad mínima y después aceleran. Entonces esto es lo que nos permite hacer estas simulaciones computacionales, probar con diferentes números de topes, velocidades en los vehículos. Bueno, ahora me voy a cómo modelamos lo que es las emisiones de contaminantes. Entonces, para modelar la emisión de contaminantes, nosotros nos basamos de un trabajo publicado ya hace tiempo, donde nos hicieron mediciones in situ de diferentes tipos de vehículos para medir la cantidad de contaminantes que estos generaban. Hay diferentes tipos de vehículos, hay camiones, por ejemplo, y diferentes tipos de combustión, tanto con gas como con diésel. Entonces nosotros nos basamos en este trabajo y ahí mismo se reporta que para medir o calcular, para calcular más bien las emisiones de contaminantes, se utiliza esta fórmula, que prácticamente lo que utiliza se basa en las velocidades, que son estas Vs que ven aquí, y las aceleraciones de cada uno de los vehículos en nuestra carretera. Entonces, esta ecuación es la que se está utilizando para aproximar las emisiones contaminantes, y esta fue determinada a partir de un análisis de regresión. Entonces, utilizando esa ecuación, como aproximamos nuestras emisiones contaminantes. Ahora voy a la parte divertida, tiene que ver con las simulaciones y los resultados. Para nuestra simulación, vamos a considerar una carretera que tiene 1500 espacios, donde la velocidad máxima es de alrededor de 100 kilómetros por hora. Para nuestro modelo sería alrededor de 4 casillas. El vehículo puede moverse a lo más 4 casillas hacia adelante, con una densidad de vehículos variable, es decir, diferente número de vehículos eh, en la carretera. Y también vamos a cambiar o ajustar el número de topes en nuestra carretera. Para los topes vamos a utilizar esta configuración, que ocupan todo el ancho de nuestra carretera, es decir, no es posible que los vehículos se pasen por la lateral y evadir el tope. Entonces eso no es posible para nuestro modelo.
y las medidas aproximadas de nuestro tope es entre 6 a 8 metros para nuestro escenario de simulación. Bueno, aquí están los resultados de nuestras simulaciones. Se hicieron varias ejecuciones y lo que obtuvimos aquí son valores promedio. Entonces, aquí les presento lo que es en esta gráfica. En el eje X se encuentra la densidad, que está relacionada con la cantidad de vehículos en nuestro escenario. Y en nuestro otro eje tenemos lo que es la velocidad. Observan aquí algo interesante que de hecho vamos a corroborar si este modelo está bien implementado. Observen que conforme la densidad o el número de vehículos en nuestra carretera aumenta, es decir, conforme esta densidad incrementa, la velocidad promedio se reduce. Y eso tiene sentido porque a menor cantidad de vehículos, pues los vehículos que se encuentran en la carretera probablemente van a ir a la velocidad máxima, pero conforme aumentamos la cantidad de vehículos en la carretera, pues no puedan alcanzar esa velocidad máxima precisamente porque se encuentran obstruidos por los vehículos que están enfrente. Hay embotellamientos en estos casos. Lo importante aquí, y es lo que nuestro estudio intenta analizar, es, bueno, cuál es el efecto de los topes, que es lo que tienen aquí a la derecha, en la parte superior derecha, en la velocidad y después en los contaminantes. Observen que para pequeñas densidades, la velocidad promedio, cuando tenemos pocos topes, un tope solamente en la carretera, la velocidad promedio es más o menos la máxima. Pero cuando tenemos una gran cantidad de topes, esa velocidad promedio se reduce y eso también tiene sentido porque entre más topes tengamos, pues los vehículos tendrán que detenerse con mayor frecuencia y llegar a la velocidad mínima. Entonces observen como si hay un efecto en la velocidad que dependiendo del número de topes que haya en esta carretera. Y de hecho en esta gráfica pues les presento los mismos datos donde para valores específicos de densidades, para una pequeña densidad de vehículos, una pequeña cantidad de vehículos en nuestro sistema, observen cómo esta velocidad se va reduciendo conforme aumentamos el número de topes. Aquí abajo tenemos el número de topes que se incrementa conforme nos desplazamos a la derecha. Entonces esta velocidad se reduce conforme el número de topes se incrementa. Y tiene sentido otra vez porque los vehículos tendrán que desacelerar para poder pasar por el tope. Pero observen otra vez aquí lo interesante es que para densidades de vehículos medianas o altas densidades, realmente el número de topes ya no tiene efecto sobre la velocidad promedio. Y eso lo observamos en esta gráfica cuando tenemos un valor constante independientemente del número de topes en nuestra carretera. Y aquí está lo interesante. Esta es la gráfica interesante de nuestro trabajo, donde, observen, aquí les presento en este eje horizontal, se encuentra la densidad, otra vez relacionada con la cantidad de vehículos en nuestro sistema, y en este otro eje se encuentra la cantidad de contaminantes generados, promedio. Observen entonces que cuando tenemos una pequeña cantidad de topes, uno en este caso en nuestra carretera, y a bajas densidades, es decir, una baja cantidad de vehículos en la carretera, tenemos una generación de contaminantes pequeña cuando la comparamos con la misma densidad de vehículos, pero una gran cantidad de topes. Es decir, aquí se observa claramente el efecto de introducir topes o estrategias de pacificación en la generación de contaminantes. Nuevamente, para pequeñas densidades o pequeña cantidad de vehículos, al incrementar el número de topes, se incrementa la cantidad de contaminantes. Interesante aquí también ver en esta gráfica es que para densidades mayores a 0.5, para más o menos densidades medianas o altas incluso de vehículos, podemos observar que estas curvas prácticamente son iguales. De hecho, para densidades mayores a 0.8 ya casi no se observa la diferencia. Esto que nos dice que independientemente del número de topes que nosotros tengamos en una carretera con alta densidad de vehículos, el número de topes ya no tiene efectos o no causa una diferencia en la cantidad de contaminantes generados. Podemos tener un solo tope, 30, 20 o 10, y la cantidad de contaminantes generados va a ser prácticamente la misma. Esto es algo interesante.
Entonces ahora nos vamos a las conclusiones. Recuerden que teníamos esta pregunta de investigación: ¿cómo impactan los topes en la generación de partículas de materia contaminante? Queríamos saber si se mantenía la misma cantidad, se incrementaba o se reducía. Y lo que encontramos fue algo interesante, que para pequeñas cantidades de vehículos o bajas densidades, el agregar topes a una carretera incrementa la generación de contaminantes, en específico de partículas de materia contaminante. Pero para densidades medianas o altas de vehículos, el introducir topes a esa carretera realmente no hace un cambio en la generación de contaminantes. Y bueno, aquí están las conclusiones nuevamente. Para baja densidad de vehículos, los topes contribuyen de manera significativa al incremento de la emisión de partículas contaminantes. Para altas densidades, la influencia de los topes en la emisión de partículas de materia contaminante ya no es significativa. Recuerden por estas curvas que se parecen. Y esa parte del medio, cuando tenemos una transición entre densidades bajas y medianas de vehículos, los topes contribuyen de manera ligera al incremento en la emisión de partículas contaminantes, aunque la variable con mayor influencia es la densidad, es decir, la densidad tiene un mayor efecto en la generación de partículas de materia contaminante. Aquí hay una nota. Los valores que se presentaron en este trabajo, las emisiones reportadas, se deben de interpretar como valores máximos. ¿Qué quiere decir eso? O más bien, ¿por qué se da eso? Porque el modelo que utilizamos, el modelo de Nash, no considera los efectos del viento, ya que el viento podría desplazar a los elementos contaminantes en el ambiente. Eso no está considerado en este modelo. Y de hecho es una parte que podría bien extenderse para el trabajo futuro de nuestro proyecto. Además, actualmente estamos trabajando en el desarrollo en la integración de este dispositivo. Tenemos un elemento que es un sensor de partículas de materia contaminante, y lo que queremos es tomar este sensor para hacer mediciones in situ y poder comparar esos valores con los resultados que nosotros obtuvimos de nuestra simulación. Bueno, derivado de este trabajo, pues hemos logrado algunas publicaciones. Para los que estén o las que estén interesadas en revisar nuestro trabajo a detalle, pues pueden consultarlo con estos nombres de publicaciones. Aquí les dejo el link para que lo revisen. Y también estamos trabajando con otros investigadores para pues revisar cuál es el efecto nuevamente de ahora los cruces elevados de peatones en la generación de contaminantes, en este caso específico del CO2. Ahora aquí les dejo parte de mis referencias y les agradezco por su atención.